¿Qué tal? Bienvenida Maripaz, nuevamente estamos aquí, vamos a hablar un tema de lo que es la rinoplastia. Como ven, en nuestra página www.medicoplástica.com pueden ver el currículum mío. Soy la doctora Isabel Caravantes, la doctora Maripaz Suárez, ella también tiene su currículum, ella es parte del grupo de anestesia de Corporación Médico-Plástica. Y bueno, vamos a hablar sobre la anestesia en rinoplastia. La anestesia en rinoplastia, nosotros preferimos la anestesia general. En muchas clínicas se prefiere la anestesia local, muchos cirujanos prefieren la anestesia local en una rinoplastia. Y tú, que me estás viendo, que nos estás viendo, a veces preguntas por qué no se te pone una anestesia local en vez de una general. Aquí vamos a tratar de dar un poquito de respuesta a estas dudas. Y desde el punto de vista anestésico, Maripaz te va a hablar, y yo desde el punto de vista quirúrgico, por qué preferimos una anestesia general y qué seguridad tiene esta. Maripaz, desde el punto de vista anestésico, ¿tú por qué prefieres dar una anestesia general en una rinoplastia comparada con una sedación con anestesia local? Para mí es muy importante. Realmente la rinoplastia es una cirugía que tiene, en un momento determinado, a pesar de la infiltración con gilocaína, con epinefrina que usan, que hay sangrado. Para que sea con una simple anestesia local, las pacientes tendría que ser una paciente muy tranquila, muy colaboradora y que no estuviera nerviosa. Muchas veces eso no es posible. Siempre piden en un momento determinado una sedación para tranquilizar a la paciente. En el momento que hacemos esto, los mecanismos de defensa de nuestra paciente disminuyen. Aquí, generalmente en las rinoplastías hay sangrado y descarga retronasal. ¿Qué quiere decir esto? Que el sangrado se va a ir hacia la faringe y se va a ir hacia el estómago, acumulándose en muchas ocasiones sangre en el estómago, que aunque nosotros utilizamos medicamentos para la náusea, en un momento determinado puede producir náusea, malestar y causar que en un paciente produjera en un momento determinado un vómito y que no tuviera un buen mecanismo de defensa. Cuando bien te va, se te va al estómago, pero al estar el paciente sedado, muchas veces, como no tiene sus mecanismos de defensa, de deglución, se nos puede ir a la vía respiratoria. Y ahí sí vamos a tener un problema respiratorio, porque es como lo que nosotros llamamos una broncoaspiración de sangre a nivel de bronquios, que en un momento determinado nos podría producir una broncoconstricción, es decir, se cierran los bronquios, el paciente deja de oxigenar y tendremos que pasar urgentemente a otro tipo de cirugía, a intubar un paciente con el riesgo que lleva de dificultad de ese momento, porque tenemos descarga de sangre, no nos deja ver bien, y aparte la disminución de la oxigenación de los tejidos en nuestros pacientes. Cuando en una cirugía hacemos un procedimiento de rinoplastia, dirás, bueno, me ponen unos tapones y por eso ya no se me va a ir la sangre para atrás. Cualquier mínimo escurrimiento es un estímulo para que puedas toser, y de repente empiezas a toser, y desde el punto de vista quirúrgico la tos te hace el movimiento de arqueo hacia adelante, y eso te lleva a que si estamos los cirujanos haciendo algún movimiento podemos lesionar algunas estructuras. Y ya deja de esto, quizá en ese momento no lesionemos alguna estructura por este movimiento, pero la tos nos puede condicionar un sangrado mayor. Entonces, si nuestro anestesiólogo nos seda al paciente, ese reflejo lo está inhibiendo, lo cual es lo que estamos hablando, todo lo que es la secreción, la descarga, alguna gota de sangre se nos va a la vía respiratoria o a la vía digestiva. Cuando tenemos un paciente con una anestesia general, el paciente está intubado, está bloqueada, prácticamente la vía respiratoria está bloqueada, exactamente. En ese tipo de pacientes no ponemos lo que nosotros llamamos una mascarilla laringea, ponemos una intubación traqueal, es decir, metemos un tubo dentro de la tráquea, se infla un globito que aísla completamente esa zona de tal manera que todo lo que es la sangre nunca pase dentro de los pulmones y no tengamos ningún problema a nivel de función respiratoria. Además, nosotros al finalizar siempre las cirugías de nariz, siempre aspiramos el estómago para sacar todo lo que es el sangrado, todo lo que se ha ido en un momento determinado a la vía digestiva, y así evitar que nuestros pacientes tengan tos, tengan náusea, en un momento determinado no tengan un aumento de sangrado a nivel de la cirugía de nariz o incluso algún deslizamiento de alguno de los injertos que se le ha puesto.
Cuando hacemos una rinoplastía, normalmente este tipo de cirugías no sangra mucho, pero siempre hay un mínimo escurrimiento. Ese mínimo escurrimiento está bloqueado a nivel de la tráquea por el globo, que dice la doctora Maripaz, por el tubo. Cuando un paciente está intubado, está bloqueada completamente la tráquea a través de este globo y no permite que exista nada de escurrimiento ni en la vía respiratoria. Eso es parte de la seguridad que te da una anestesia general, además de que como estás dormida completamente o dormido, no tienes ninguna alteración de movimiento involuntario, ninguna alteración de dolor, y esto nos da un margen amplísimo de que podamos hacerte una excelente rinoplastía, tanto por la seguridad funcional, la seguridad estética, la seguridad respiratoria, la seguridad de la anestesia. Siempre preferimos hacer este tipo de anestesias en hospital, en quirófano, con todos los monitores, con todos los medicamentos, y nuestra anestesióloga, nuestros anestesiólogos siempre están al lado tuyo. Eso es parte de tu vida, es parte de tu seguridad. Con mucho gusto te vamos a resolver tus dudas si tienes alguna otra, y vas a ser bienvenido a nuestra clínica.